Estamos listos. Vamos a partir con esta ayudantía, que es ayudantía de los ejercicios tipo prueba. ¿Ya? Así que vamos a hacer, van a decir que es más de lo mismo, pero prefiero reforzar el tema para que les vaya bien. ¿Ya? Mañana en clase vamos a hacer los ejercicios nuevos, ¿ya? Que tienen que ver con lo que es el sistema ABC. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor. Ya. Vamos a partir. Entonces, tenemos. Ya, ¿ven bien la imagen? No, profe. No, ya. Ah, no he compartido pantalla todavía. Ya. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profesor. profe. Ya. Y se ve bien la pantalla entonces. Sí, sí se ve bien. Ya. Bueno, tenemos aquí el primer ejercicio, ¿ya? Y que dice la empresa NXI, perdón, X y Z, estoy medio disléxico a esta hora, presenta los siguientes antecedentes. Precio de venta unitario 15.250, costo variable unitario 8.390, costos fijos totales 6.250.000, tasa de impuesto 23%. ¿Ya? Como en la lista de costos, la gerencia de la empresa le pide determinar margen de contribución unitario y margen de contribución total en el equilibrio, margen de contribución porcentual, punto de equilibrio financiero, determina utilidad bruta antes de impuesto al vender un 10% más que en el equilibrio, determine cuántas unidades debe vender para obtener una utilidad de 6.500.000. Si se decide contratar un vendedor que aumentará las ventas en 250 unidades con un sueldo fijo de 6 millones anuales, determine cuál será el impacto de esta contratación en el resultado. Y G, si el arriendo actual es de 2.500.000 de pesos, determine el impacto en el resultado si se logra encontrar un arriendo un 10% más barato, pero que signifique un aumento del costo variable en un 5% por concepto logístico. Ya pues, como decían, vamos a jugar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
los datos. Los datos. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos que tenemos? El precio de venta unitario, el costo variable, Ya. los fijos. Precio de venta. Tenemos 15.250. Costo variable unitario 8.390. Costos fijos totales 6.250.000. Tasa de impuesto 23%. ¿Ya? O sea, hasta ahí partimos con la receta, en la primera parte de la receta. Es decir, en la situación actual. ¿Qué es lo primero que me pide? Determine el margen de contribución unitario. ¿Ah? Determine el margen de contribución unitario. Y eso sería Precio de venta menos el costo variable unitario. es decir, precio de venta menos costo variable unitario. Y eso es Serían 6.860, profesor. 15.250 menos 8.390. Veamos si es verdad. 6.860. 6.860 pesos. Perfecto. Tenemos la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta dice margen de contribución total en el equilibrio. ¿Qué tenemos que hacer entonces primero? Sacar el punto de equilibrio, Ya. Y eso sería los costos fijos dividido por el margen de contribución unitaria. ¿qué punto de equilibrio estamos calculando? De cantidad, En unidades. Hacía un calor hasta hace 10 minutos atrás y ahora se puso helado. Por lo tanto, nuestro punto de equilibrio en unidades serían los costos fijos totales dividido por el margen de contribución. margen de contribución unitario. Es decir, son los 6.250.000 dividido por 6.860. ¿Estamos? Y eso sería dividido 911. cerrado. Sí, cerrado, porque después venía con un cero. 911,79. Ya, pero no importa. Ya, 0,79. sí. Entonces ahora podemos calcular el margen de contribución en el equilibrio. ¿Sí o no? ¿Cómo calculamos el margen de contribución en el equilibrio? Profe, ¿cuál es esa? ¿La B? La porcentual, profesor. No, 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 no. Ahí está. Ah, no puedo marcar.
La A dice determinar el margen de contribución unitario y margen de contribución total en el equilibrio. Seguimos dentro de la pregunta A. Debería, ¿Ese es el margen de contribución financiero, profesor? No. debería ser el punto de equilibrio, los 911 multiplicado por el precio de venta. Ya, ok. Eso sería precio de venta. O sea, margen de... 15.250. perdón. Sería precio de venta. No, ingresos por venta. Que serían 15.250 15.250 por 911.79. Claro. 138.000. A ver. 13.892.750. Veamos si es verdad. Disculpe. Ya, tenemos 13.893.950. Costo de venta. ¿Cuánto sería? 8.390 multiplicado por los 911.079. 911 unidades, acuérdense, no son... Eso sería por... Por lo tanto, el margen de contribución sería 6.250.000. ¿Por qué no es el punto de equilibrio financiero? Alguien me dijo que podíamos calcularlo como el punto de equilibrio financiero, porque el punto de equilibrio financiero está dado por los ingresos por venta. ¿Se entiende? No, profe, yo no entendí. ¿Quién no entendió? Yo la vale. Sí, pero ¿quién no entendió? Ese que dijo de por qué no lo sacamos como... Alguien me dijo, ya, a- alguien me dijo que lo que se estaba pidiendo era el punto de equilibrio financiero, ¿verdad? Alguien Sí. dijo eso. El punto de equilibrio financiero son las unidades en equilibrio por el precio de venta. ¿Sí o no? Por lo tanto, no estoy pidiendo el punto de equilibrio financiero, que el punto de equilibrio financiero viene a ser la primera línea, lo que es el ingreso por venta. Yo estaba Pero, pidiendo... ¿Mm? profesor, disculpe, el punto de equilibrio financiero es el costo fijo dividido por el margen de Calcúlelo. función porcentual. Veamos, ya. Margen de contribución porcentual, ¿cuánto sería?
Debería ser el costo fijo, o sea, 6.250.000. Espérame, veamos. A ver, Tenemos más. perdón, hay que sacar el margen porcentual, entonces tendrían que ser el margen, tendría que ser los 6.850, Ya, 6.860 dividido 6.860 dividido por los 15.250. por los 15.250. Y si yo divido el costo total, lo divido por el margen de contribución porcentual, da 13.893.950. Que es lo mismo, acuérdense que yo siempre les he dicho, tienen dos formas de calcular el punto de equilibrio financiero. Multiplican las unidades en equilibrio por el precio, que es lo que hice aquí, o lo calculan a través de la fórmula, que son los costos fijos dividido por el margen de contribución porcentual. Así ¿Ya? es verdad. Ahora, volviendo a la pregunta que me hizo usted, vale. Profe, disculpe, ¿cuál era la segunda forma que dijo? La segunda forma es calculando, utilizando la fórmula del margen del punto de equilibrio financiero, que es dividiendo los costos totales por el margen de contribución porcentual. ¿Ya? Ahora, ¿qué fue lo que yo le pedí en el fondo? Que calculara el margen de contribución en equilibrio. Es decir, que verificara si el punto de equilibrio financiero, perdón, que el punto de equilibrio era realmente 911.79 unidades. ¿Sí? Profesor, una consulta. Dígame. Lo que sucede es que si yo saco ese punto de equilibrio, los 6.250.000, ¿Ya? después saco los costos fijos totales, que es lo mismo, me quedaría 0% de utilidad, pues. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que es el punto de equilibrio? Lo que está pidiendo el ¿Cómo se, margen cómo se define el punto de equilibrio? Es en ese punto donde la empresa no tiene ni ganancia ni utilidad. Por lo tanto, es lo que logramos determinar acá. Primero sacamos el margen de contribución unitario, que es lo que lo que me pidieron, ¿ya? Y después nos pidieron margen de contribución total, ¿dónde? En el equilibrio. Por lo tanto, sé que si estoy en el equilibrio, no voy a tener ni pérdidas ni utilidades. ¿Sí o no? Sí, por eso era mi pregunta, más que todo. Ya, margen de contribución porcentual, que era la segunda pregunta, la letra B. Margen de contribución porcentual, dijimos, y aquí nos adelantamos, que era el costo fijo total dividido por el margen de contribución porcentual. Y el margen de contribución porcentual era los 6.000, del margen de contribución unitario, 6.860 dividido por el precio de venta, los 15.250. dividido los 15.250. Y esto nos queda
Ya lo habíamos hecho aquí. O lo que es lo mismo, 0.4498. ¿Se entiende, no? ¿Alguien que no entienda? Ok. Letra C. Punto de equilibrio financiero. Punto de equilibrio financiero lo vamos a calcular de la otra forma, que eran los costos totales. No, perdón. Margen de contribución porcentual. Solamente aquí yo estaba pidiendo eso. En la letra C estaba pidiendo el punto de equilibrio financiero. Sí, ¿Ya? Y eso es los costos fijos totales, 6.250.000, dividido por dividido el por margen de contribución. 0.4498. Y eso es 13.893.950. Y ahí ya nos dimos vuelta de todas las formas de poder calcular los distintos puntos de equilibrio. ¿Ya? Ahora, determine la utilidad bruta antes de impuesto al vender un 10% más que en el equilibrio. ¿Cuál es el supuesto? Profe, y ahí se tiene que tomar el punto de equilibrio financiero y multiplicarlo por el 10%, o lo vemos desde el punto de vista unitario. Buena pregunta. Buena pregunta. Hagámoslo de las dos formas. Ya. Voy a poner aquí partiendo, o sea, desde el unitario. Si digo desde el punto de vista unitario, ¿cuánto es lo que voy a vender? Sería el punto de equilibrio por agregándole un 10% adicional, ¿verdad? O sea, ahora voy a vender 1.003 unidades. ¿Sí o no? Sí, A un precio de 15.250. Y eso sería Profe, disculpe, ¿cómo sacó los 1003? al tiro. ¿Qué es lo que dice? Determine la utilidad bruta antes de impuesto al vender un 10% más que en el equilibrio. ¿Cuánto es el equilibrio? 911.79, ¿verdad? Eso es el 100%. El 10% es X unidades. ¿Sí o no? Por lo tanto tengo 911. Sí. Despejando, nos queda 911 por 10 dividido 100 y nos queda 91.1078. Y eso se lo tengo que sumar a las 911. Por lo tanto me queda 1003. O lo que es lo mismo, multiplicar las 911 por 1.1.
Son las dos formas. ¿Ya? ¿Cuánto sería el costo de venta? Serían las 1003 por... ¿Cuánto es el costo? 8.390, ¿no? Sí. Y esto nos daría un margen de contribución de 6.880 6.880.580 pesos, lo que me daría una utilidad, costos fijos, ¿cuánto eran? 6.250.000. Sí. Utilidad neta antes de impuesto, $630.580. Aquí partimos desde las unidades. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Partamos desde la venta. Pero ahí está diciendo utilidad antes de impuesto y en el ejercicio está solicitando una utilidad bruta. ¿Qué dice entre paréntesis? Ok, no he dicho nada. Venta. Si decimos que la venta original eran 13.893.000, 13.893.950, ¿ya? Si yo le agrego el 10% más, ¿cuánto sería? Lo multiplico por 1.1, ¿sí o no? Y eso sería mantengamos el formato. $15.283.000. ¿Cuánto es la diferencia que tenemos? $12.405. $0.813 por precio de venta. Ah. Ya. Si usted lo hace por el precio de venta, tiene que utilizar absolutamente todos los decimales. ¿Ya? Pero en teoría debiera dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto,
Profesor, disculpe, lo que pasa es que anteriormente salía 1102, 0, y algo, ¿Sí? y usted le puso 1003. Correcto. Entonces, a lo mejor ahí está la diferencia. Sí, por eso le estoy diciendo. Si quiere hacerlo desde el punto de vista de las ventas, tiene que utilizar siempre el monto exacto, Ya, o sea, serían 1003. con todos los O sea, decimales. No, con todos los decimales. Así que no le recomiendo, porque si no se nos va. Pero sí, en teoría da exacto. Y eso debería ser aquí, el costo de venta debería ser los 1002 por margen y por último tenemos costos fijos totales 6.250.000. y la utilidad neta antes de impuesto 625.000. O sea, si se da cuenta tenemos 5.580 pesos de diferencia, que es producto de la aproximación de las unidades que hicimos, ¿ya? Si lo va a hacer así, el costo de las unidades tienen que ser exactamente las mismas, con todos los decimales, ¿ya? ¿Se entendió la diferencia? Eso es lo que es en venta, pero cuando son en cantidades, ahí uno puede, así como siempre, subir la cantidad, como dice usted. Sí, siempre. O se puede, o la otra alternativa de las cantidades, se pueden utilizar todos los decimales para tener una exactitud. Para que tengan la exactitud, tanto desde el punto de vista desde las unidades como desde la venta, tienes que hacerlo con todos los decimales. Ya, profe. ¿Ya? Ya, después dice, determine cuántas unidades debe vender para obtener una utilidad de 6,5 millones. La letra E. Como sabemos, cuando estamos pidiendo una utilidad, estamos exigiendo una utilidad, tenemos que considerarlo como parte de los costos fijos. Perdón, que me acaban de traer un poquito de helado. Por lo tanto, la utilidad, costos fijos totales son 6.250.000. Más los 6 millones. La utilidad exigida serían 6,5 millones. total, que le estaríamos exigiendo al proyecto, serían 12.750.000. No es menor. Por lo tanto, ¿cuántas unidades debo vender? Tengo el margen de contribución unitario, que era ¿cuánto? 6.860. Y solamente tengo que dividir el total por el margen de contribución, y eso serían 1.859 unidades. ¿Lo puedo comprobar? Sí, lo puedo comprobar. Voy a poner acá 1.859. ¿Cómo lo compruebo? Y eso siempre es bueno que lo hagan para saber si el ejercicio está bien. Se multiplica por el precio de venta. Ingresos por venta serían 1.859. No voy a poner el detalle porque ya está más que claro, por el precio de venta costo de venta serían las 1.859 por el costo de venta unitario, 8.390. exacto, margen,
la diferencia, Disculpe, profesor, está grabando esto, ¿cierto? por supuesto, llevamos 35 minutos de grabación. Ok, gracias. Costos fijos, 6.250.000, que es la primera parte de lo que estábamos exigiendo, y por lo tanto me va a quedar una utilidad de 6.500.000. ¿Cuánto era? 6.502.740. Ahora ahí no les dije si era utilidad antes de impuesto o después de impuesto. ¿Sí o no? No, no lo colocó. Calculemos, esto sería antes de impuesto. Calculémoslo ahora después de impuesto. Hay que aplicar el 23%. Ya. Entonces supongamos ahora que serán 6.250.000 después de impuestos. Perdón, 6.500.000 después de impuestos. ¿Cómo calculamos la utilidad antes de impuesto? Si yo digo que son 6.500.000 después de impuesto, ¿cuánto sería antes de impuesto? Hay que dividirlo en este caso, no me acuerdo el dato La tasa de impuesto es del 23%. sería como dividido por 0,77. ¿Ya? Hola, Denise. Entonces serían utilidad neta después de impuesto 6.500.000, ¿verdad? Tasa de impuesto 23%. Por lo tanto, la utilidad antes de impuesto va a ser los 6.500.000 dividido 0.77. Y eso sería 6.500.000 dividido 0.77, 8.441.558 pesos. Comprobemos. Ah, no, perdón, todavía no sacamos el nuevo punto de equilibrio. Entonces tendríamos costos fijos totales 6.250.000. Utilidad 8.441.558. Dígame. Eso se tiene que dividir por el margen de contribución unitario. ¿El total? Sí. ¿Cuál dice usted que hay que dividir? El total, por los 14.008. Ya, perfecto. El que le dio ahí. Exacto. Lo que pasa es que a mí esa interpretación cuando usted dice estábamos hablando de los 6.502.740, que esa es la utilidad después de impuestos. El antes
para tomar la fórmula, usted lo hizo aparte, por paso, y tomó la utilidad y después lo dividió por la tasa. Ya, pues ahí está la utilidad. Mm, Ahí está la utilidad dividida por la tasa. claro. Y ahora después usted procede para sacar el punto de equilibrio de ese punto de equilibrio. Sumo los costos fijos totales más la utilidad exigida. Ya. Y me da 14.691.000. Y eso lo digo por el margen de contribución unitario, que serían los 8.000. ¿Cuánto era el margen de contribución? 6.860, ¿es eso? Sí. Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio, no, o sea, no el punto de equilibrio, sino que el punto de las unidades que debo vender para obtener una utilidad de 6 millones y medio después de impuestos son 2.142 unidades. Profe, yo tengo una duda con respecto a, por ejemplo, la letra E nos dice que después de impuestos, se supone que en la prueba debería de figurar ¿Sí? cuántas unidades. No, en la prueba va a decir si es antes de impuestos o después de impuestos. ¿Ya? Comprobación. Los 2.142 multiplicado por el precio de venta, los 15.250. Ya. Por costo de venta. Los 2.142 multiplicado por los 8.390. Margen. Costos fijos. 6.250.000. Estamos bien. Utilidad neta, utilidad ante impuesto. $8.444.120, 8.441 por el tema de los decimales. Impuesto 23%, 23 era, ¿verdad? Sí, Utilidad neta después de impuesto debería ser algo como los 6 millones y medio. 6.501.972. Entonces ahí hicimos el desarrollo y además hicimos la demostración. Siempre es bueno que hagan la demostración. No es obligatorio, pero con eso se van a asegurar que están bien. ¿Ok? es más seguro con la comprobación. Obvio. Porque si usted da el monto o el que sea entregue ahí, uno puede comprobarlo. Ujú. Determine, perdón, si el arriendo actual es de 2,5 millones de pesos, ¿qué le estoy dando? ¿Un costo fijo, un costo variable? Faltó la F, profesor. Ah, F. Ok. La F me dice, si se decide contratar un vendedor que aumenta la venta en 250 unidades con un sueldo fijo de 6 millones anuales, determine cuál será el impacto de esta contratación en el resultado. Siempre vamos a hablar desde el punto de vista, cuando se hace este tipo de ejercicio, desde el equilibrio, ¿ya? Por lo tanto,
¿cuánto es lo que cuánto debiera ser las nuevas cantidades vendidas? En el punto de equilibrio teníamos 912, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe, hay que sumar la cantidad que está. Por lo tanto, la venta nueva serían 912 más 250 unidades. Por lo tanto, partimos con el desarrollo. Y dice que los costos fijos aumentan en 6 millones. 912 más cuánto? 912 más 250. Porque lo da el ejercicio. Siempre, profesor, tenemos que considerar el punto de equilibrio del comienzo del ejercicio, o depende de la pregunta como usted la haga. Depende cómo yo la haga. ¿Ya? Pero generalmente la hago desde el punto de vista del equilibrio. ¿Ya? Ya, profe. Por lo tanto, aquí tenemos. La pregunta eran: los costos fijos aumentan en 6 millones. Por lo tanto, costos fijos eran 6.250.000, que eran los originales, más 6 millones, ¿sí o no? Y veamos con estas condiciones si nos conviene o no nos conviene. ¿Cómo hacemos eso? Con el estado de resultado. Y eso sería ingresos por venta con los datos nuevos, que serían los 1.162 por 15.250. ¿ya? Costos variables o costo de venta 1.162 por 8.390. y tenemos ahora margen costos fijos totales. ¿Cuántos eran los costos fijos totales? 12.250. 12.250.000. Resultado: una pérdida de 4.278.000. En consecuencia, ¿nos conviene o no nos conviene contratar No. este empleo? No nos conviene. Muy caro. Ujú. Muy caro. O yo me voy a trabajar para allá por 6 millones. Y ahí teníamos la letra F. La G, que es lo que me dice. La G me dice, si el arriendo actual es de 2,5 millones de pesos, ¿qué tipo de costo es el arriendo? ¿Un costo fijo o un costo variable? Fijo. Ya. Determina el impacto del resultado si se logra encontrar un arriendo un 10% más barato, pero que signifique un aumento del costo variable del 5% por concepto logístico. En pocas palabras, estoy diciendo que estoy bajando un 10% de uno y estoy aumentando un 5% del otro. Veamos. Siempre lo tengo que analizar desde el punto de vista del equilibrio, ¿ya? De las unidades. Las unidades en el equilibrio, ¿cuánto eran? 912, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Y qué me está diciendo? Que los
costos fijos totales disminuyen ¿en cuánto? 10%, o sea, del valor de la arriendo, Correcto. ¿Y cuánto es eso? 1.000 pesos. Costos fijos totales quedan en 6 millones, ¿o no? Sí. Porque el costo del arriendo era 2 millones y medio, menos el 10% son 250.000 pesos menos. Por lo tanto, los costos fijos totales... Eso. ¿Ya? Eso. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, si al arriendo yo le bajé 250.000 pesos, a los costos totales, fijos totales, le rebajo los 250.000 y me quedan en 6 millones. ¿Ya? Pero por otro lado me dicen que los costos variables aumentan en un 5%. ¿Y cuánto es el costo variable? Serían 8.390. 8.390. Esto sería 8.390 por 1.05. ¿Ya? Y esto me quedaría en 8.809,50. Y vemos ahora el... Voy, Profesor, una consulta. dígame. Eran 6.250.000 los costos fijos totales y se disminuyó del 10%, serían 625.000 pesos menos. Vamos al ejercicio. El arriendo actual es de 2 millones y medio de pesos. Ah, ya, ahí estaba. Es que no veía Ujú. eso. Ya. El arriendo forma parte del costo fijo, pero el arriendo es el que disminuyó. Si el arriendo disminuyó en un 10%, disminuyó en Claro. 250.000 pesos. Y eso Claro, es lo que yo le claro. descuento al costo fijo total. Ah, ya. Muchas gracias, profesor. Por nada. El costo variable aumentó en un 5%. Entonces, en vez de de ser 8.390, quedó en 8.809,5. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Simplemente hacemos nuevamente la estado de resultado. Ingresos por venta. Serían las 902 unidades por el precio de venta que no ha variado. $13.908. Costo de venta serían las 8.800, los 912 por el nuevo costo que serían 8.809,5. Margen sería la diferencia. Costos fijos totales $6 millones. Resultado, ¿nos conviene o no nos conviene? No, porque tiene pérdida. La situación original era 912, ¿verdad? La Sí. situación original era 912. Ah, no, la venta era igual. El costo de venta sería 912 por 8.390. La diferencia sería, los costos fijos totales serían 6.250.000, lo que nos da un resultado final de, por un tema de los decimales, de 6.320. Por lo tanto, esta
disminución en los costos fijos, que significa un aumento en los costos variables, no nos sirve, no nos va a dar un mejor resultado. Al contrario, vamos a perder. Por muy atractivo que sea tener un arriendo más barato, en este caso no nos sirve. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ya. Ah. Estos ejercicios de costo, de punto de equilibrio, son pura comprensión de lectura. Lean bien lo que están haciendo. ¿Ya? Ya. Este ya es más una aplicación de un método. ¿Ya? Entonces tenemos tres productos, un producto A, un producto B y un producto C. ¿Ya? Unidades 7.200, 4.500 y 9.500. Precio de venta 4.300, 1.900, 2.200. Costo variable tenemos 2.500, 600, 2.000. Y esos son todos los datos. ¿Y qué nos están pidiendo? Determine la mezcla en el equilibrio. Es lo primero. Si yo quiero determinar la mezcla en el equilibrio, lo primero que tengo que hacer según la receta es determinar el porcentaje de participación de cada uno de los productos dentro de la producción total. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es sumar todos los productos de A más B más C. Y eso me da 21.200. Y después, con eso, determinar el porcentaje de participación de cada una de las líneas. Eso lo calculo dividiendo el total de cada línea por el total general de toda la producción. En este caso serían los 7.200 dividido por 21.200. ¿Ya? Obviamente la suma de eso me tiene que dar 1, o si lo hago en términos de porcentaje, 100%. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Sacar el margen De contribución unitaria. de contribución unitario. Simple. Precio de venta menos la venta. Y luego sacar el margen de contribución ponderado, que es el margen de contribución unitario multiplicado por el porcentaje de participación. En este caso sería los 1.800 multiplicados por 0,33. ¿Ya?
Me da 611 para el primer caso, 275 para el segundo y 89 para el tercero, con sus respectivos decimales. Por lo tanto, yo tengo un margen de contribución total que va a ser la suma de esos tres márgenes de contribución por cada línea de producto. Es decir, tengo un margen de contribución total de 976.88 centavos. Si ese es mi margen de contribución, yo puedo determinar, si ese es el margen de contribución de la mezcla, puedo determinar cuál va a ser la cantidad de unidades, ¿ya?, que yo debo vender para llegar al equilibrio. Y eso se saca en función de los costos fijos que no se la tienen. No entregó el costo fijo, profe, en el ejercicio. ¡Cuac! ¡Oh, oh, oh, oh! Qué bonito, ¿no? Eso pasa por hacer ejercicio. Ya, veamos. Vamos a poner costo fijo. $4 millones. ¿Ya? Entonces, costo fijo, las unidades en el equilibrio serían 4 millones dividido por el margen de contribución de la mezcla. ¿Ya? Y esto sería $4.094.64 unidades. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Debemos determinar cuántas unidades por línea de producto corresponden. Y eso lo sacamos multiplicando la mezcla en el equilibrio, que son los 4.094, por el porcentaje de participación. En este caso sería unidades, serían la mezcla en el equilibrio por el porcentaje de participación, en este caso 33%. $1.390 unidades. Para el caso de la línea B serían 869 unidades y para el caso de la línea C serían 1.834 unidades. Si yo sumo, esto me debiera dar 4.094 unidades. Estamos perfectos, estamos cuadrados. Si yo quiero el punto de vista, el equilibrio, punto de equilibrio financiero, multiplico las unidades por su respectivo precio de venta. Y eso me da $11.667.793. ¿Puedo comprobar esto? Efectivamente que lo puedo comprobar. Pero para eso necesito calcular los costos de venta. Los costos de venta. ¿Ya? Y el costo de venta lo considero multiplicando las unidades en el equilibrio
Por el costo de venta. por el costo de venta, ¿ya? Y si me voy para el lado, de nuevo, y sumo. Perdón. Y ahora sí que podría efectivamente hacer el, la comprobación, porque tendría los ingresos por venta, que serían los 11.667.000, costo de ventas, que serían los 7 millones, y los margen, que sería 4 millones de pesos, que equivale al costo fijo. ¿Ya? Y ahí tengo cuadrado el ejercicio de las unidades en la mezcla. Y ahora si me pide determinar la mezcla, si se desea una utilidad de 3.200.000, simple, la parte B del ejercicio, neta después de impuesto, tampoco no le di la tasa, pongamos la tasa igual del 23%, sería Costo fijo, que 4 sería millones. 4 millones, costos fijos totales, 4 millones, utilidad, utilidad antes de impuesto, Sí. sería, 3.200.000. no, no la sabemos, porque no están pidiendo la utilidad después de impuesto. Ah, verdad. Utilidad neta después de impuesto serían 3.200.000, Sí. y tasa 23. Por lo tanto tenemos dividido .77, 4.155.844 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto va a ser lo que le voy a exigir al proyecto, en el fondo son los 4 millones, que son los costos fijos, más los 4.155.000, que es la utilidad antes de impuesto. Y si yo divido eso, ¿cuánto es el margen de contribución? 976. Margen de contribución unitario ponderado, o sea, ponderado, tengo unidades, serían ¿Cuánto es el margen de contribución? 8.438 unidades. ¿Cómo las distribuyo? Serían del producto A, serían y si yo sumo para el lado, debiera darme las mismas 8.348. Perfecto. Si lo quiero en financiero,
en pesos, multiplico las unidades por el Profesor, precio. ahí tendríamos que hacerlo con el A, con el B y con el C en este caso. Sí, es que es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y para hacer la comprobación seríamos el costo de venta, que serían las unidades por el costo de venta. Y aquí tendríamos ya definitivamente nuestra utilidad. Comprobamos, tenemos ingresos por venta, 63, 931, 422. no, algo está mal aquí, más por El costo que es 8.390. F4 por Ah, yo lo estaba viendo. ¿ah? Yo estaba viéndolo con el otro ejercicio de arriba. No, espérame, Sí, no. Con el costo más por el porcentaje más por precio de venta más por costo de venta. Y ahí sí. Ya. Ingresos por venta serían 23 millones. Costo de venta, los 15 millones. Margen, la diferencia. Costos fijos totales, ¿cuánto eran? Dijimos que eran 4 millones, ¿verdad? 4 millones. Y utilidad menos los 4 millones. Impuesto 23%. Punto 23. Lo que nos queda finalmente, utilidad neta después de impuesto, 3.200.000. Estábamos cuadrados. ¿Ya? Y ese es todo el ejercicio. Si se dan cuenta, este ejercicio es solamente, con el otro se requiere pensar más. Este es una secuencia de pasos. ¿Ya? El primer paso es hacer la tabla. Segundo paso, sacar el porcentaje de participación. Tercero, el margen de contribución unitario. Cuarto, el margen de contribución ponderado. Una vez sacado el margen de contribución ponderado, calculan las unidades en el equilibrio de la mezcla, aplican los porcentajes de cada una de las líneas a la mezcla total y van a obtener las unidades por línea en el equilibrio, la multiplican por el precio de venta y van a obtener el equilibrio financiero. Y después hacen los mismos ajustes si queremos aumentar, tener una utilidad neta antes de impuestos, una utilidad neta después de impuestos.
Y eso es todo el ejercicio. Profesor, una pregunta. Dígame. Siempre la ponderación usted la deja en las unidades. La pregunta mía, nunca se puede aplicar en un costo, en el costo de venta, siempre en las unidades, las ponderaciones. ¿Cómo? ¿Esto? Sí, no, arriba, la unidad. Cuando usted, para poder determinar la ponderación, siempre toma el total acá de las unidades. Correcto, ¿ya? Ya, la pregunta, siempre es unidades, porque en el precio a veces también puede variar y el costo también. Pues siempre en este caso, en este tipo de ejercicio, usted va a tomar las unidades. Siempre se toman las unidades, porque esa es la unidad. Esto se calcula sobre la base de las unidades totales, ¿ya? El factor de inducción en este caso es la unidad total, siempre. No hay posibilidad de hacerlo por precio de venta. ¿Por qué? Porque el precio de venta puede variar. Lo que usted tiene cierto, lo único que tiene cierto son las unidades que se vendieron, nada más. Ya. Uh-huh. Ya. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene que del artículo A se vendieron 5.000 unidades a 4.200 pesos y 3.000 unidades a 4.800? Se calcula un precio de venta promedio. Pero lo único que va a tener fijo son las unidades que se vendieron. Hasta aquí, hasta este momento, y lo hemos hecho solamente como que si existiera un solo precio de venta. Pero la verdad es que pueden haber muchos precios de venta. ¿Ya? Porque los precios de venta pueden tener un piso y un tope y un techo y manejarse en un rango promedio. Entonces a ciertos clientes yo les puedo dar un mayor precio de venta sobre el promedio o un menor precio de venta si le hago algún descuento, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso yo tengo que seguir, estudiar toda la serie y sacar cuál es el precio promedio ponderado, ¿ya? Pero eso no lo vamos a hacer aquí. Ya. Era una pregunta nomás. No, pero... Era para saber, más que nada. No, pero está bien, pero la explicación es esa, ¿ya? Ya. Que lo único que usted tiene cierto es el precio de venta. El costo también puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque podemos tener descuentos, podemos tener mermas, ¿ya? Que eso también, recuerde que las mermas yo las tengo que subir el costo, aumentar el costo, ¿ya? Por lo tanto, lo único que yo tengo fijo son las cantidades y las unidades vendidas. Ya. Ya, profe, gracias. Nos vemos mañana, ¿ya? Mañana vamos a hacer ejercicios del otro tipo, ¿ya? Así que... consulta, dígame. ¿Qué es lo que estaría entrando? ¿Lo que va a pasar mañana también entra el día? No. Solo hasta aquí. Solamente Claro. ya. Pero, por ejemplo, lo que va a entrar en el día mañana a la prueba es solamente relacionado a esto, o va a entrar también parte de la materia anterior que vimos en el primer módulo. O sea, a ver, recuerde que la contabilidad de costos es un conocimiento acumulativo. Por lo tanto, si yo le puedo pedir perfectamente determine el costo variable, ¿ya? Y termine con un ejercicio mezcla-venta. Ya, yo asumo que todo lo anterior ya lo tienen internalizado y que ya saben cómo determinar un costo variable, ya saben cómo determinar un costo de venta, ya saben cómo determinar un mano de obra directa, indirecta, ¿ya? Pero si su preocupación es saber si le voy a hacer un ejercicio completo, no alcanzarían a hacerlo en 2 horas o en 3 horas. Ya, Ok. lo que pasa es que mañana por trabajo no puedo asistir. No le escucho, Me preocupaba. le escucho mal. ¿Y ahí? Ahí Ahí sí. Ah, ya, no, le preguntaba, lo que pasa es que por trabajo yo mañana no puedo ir, entonces me preocupaba la materia de mañana, No, por si entraba la prueba. no, lo de mañana es sistema de costeo por actividades. ¿Ya? Que eso Ya, va, profe, gracias. eso va a entrar para el final, ¿no? Ya, chicas, dudas, preguntas, consultas, hablen ahora o callen para siempre.